En la lucha por el agua, las mujeres hemos tenido un rol fundamental, que ha sido poco reconocido y muchas veces silenciado. Es por eso que quisimos hacer un programa dedicado a ellas. En esta nueva temporada 2021, conoceremos a las maestras del agua, mujeres contra la corriente de Latinoamérica. Latinoamérica. En el capítulo de hoy, Evelyn Vicioso Moyano conversará sobre lucha social y plebiscito por el agua, con Nancy Espadacín, desde Canelones, Uruguay. Hola a todos, todas, todes, bienvenidos, bienvenides al capítulo más especial de Maestras del Agua, Mujeres contra la Corriente. Sé que se los digo todas las semanas, pero este por lo menos es mi favorito porque vamos a hablar del mejor país del mundo, más conocido como la República Oriental del Uruguay. Y vamos a conocer a una mujer encantadora que es Nancy Espadacín, cooperativista y con mucho trabajo en sindicatos rurales, maestra, politóloga jubilada, luchadora social de toda la vida, pero principalmente miembro activa de organizaciones que defienden y promueven el derecho humano al agua, como la Comisión de Vecinos y Vecinas en defensa de la Laguna del Cisne y el Solís Chico, que es su lucha actual, pero que se enmarca dentro de una lucha más grande que dio la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, la CNDAV, que se creó en el año 2002 en la República Oriental del Uruguay como respuesta a una ola de privatizaciones que quería establecer el gobierno de Uruguay, imitando algunas de las características del modelo de agua y saneamiento que tiene Chile, y que la comunidad uruguaya ya veía con muy, muy malos ojos. Lograron como comunidad organizarse, paralizar, poder llamar a una reforma constitucional a través de un plebiscito que permitió declarar el derecho humano al agua como un derecho fundamental en su propia constitución, pero que también, a la luz de las conversaciones constitucionales que se están dando en Chile y las discusiones sobre la protección del agua que se dan en otros países de Latinoamérica, vale la pena escuchar, dado que no logró el nivel de protección que se requiere y no ha impedido las nuevas búsquedas de espacios para seguir privatizando el agua. Bienvenidos a un capítulo especial de las maravillosas costas de Uruguay. Y antes de trasladarnos hacia allá, vamos a escuchar a María José Gutiérrez Daroch con la próxima cápsula jurídica. Si quieren más información, tenemos a disponibilidad de ustedes nuestras infografías en nuestras redes sociales, en Instagram, Maestras del Agua Podcast, en Spotify, Facebook y Twitter. Nos vemos a la vuelta y las dejo con María José. En Maestras del Agua, entendemos que a veces, de tanto escucharlas, muchas palabras, conceptos o ideas pierden significado. Es por eso que nuestro equipo de Agua, Género y Derecho, encabezado por la abogada María José Gutiérrez Daroch, ha preparado una pequeña cápsula jurídica, donde verás cómo hasta los conceptos más complejos cobran sentido. Hoy, Uruguay. Un ordenamiento jurídico integrador. Hola, hoy conversaremos de un país que, al menos en su constitución, pareciera entender el medio ambiente y el agua como un todo. En efecto, en el artículo 47 de la Constitución de Uruguay se establece que tanto la protección del medio ambiente es de interés general y que las personas deben abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente, como que el agua es un recurso natural esencial para la vida. El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento constituyen derechos fundamentales. ¿Suena bien? Lo anterior se debe a que varias organizaciones sociales que tenían su centro en la Comisión Nacional de Defensa del Agua y de la Vida logran incluir en la Constitución al agua como un derecho humano fundamental, con una gestión de los recursos hídricos que sea pública y se base en criterios de participación social y sustentabilidad. Pero, ¿cómo ocurrió esto? Bueno, el 31 de octubre del 2004
ocurre en Uruguay el llamado plebiscito del agua, en el cual la ciudadanía decidió apoyar la iniciativa de la Comisión Nacional que antes habíamos comentado, la cual modificó la Constitución. Esta reforma tuvo el respaldo del 65% de los votos, transformando entonces el artículo 47, previo, en el que les acabo de nombrar, mediante democracia directa, que marca una consideración del agua como un bien común y que determina que su acceso es un derecho humano, enfrentando la visión mercantilista del agua que se tiene en general en Latinoamérica. Otra cuestión bastante interesante en torno a lo que se esperaba de quienes promovieron la reforma constitucional es que, además de lograr la gestión pública y recuperar las zonas privatizadas, estaban centrados en introducir la perspectiva de sustentabilidad en la gestión del agua, incorporando la participación y el control social. En relación al derecho humano de acceso al saneamiento, también se encuentra contemplado en el artículo ya comentado, y para su resguardo existe el Plan de Saneamiento. Pero, ¿en qué consiste este plan? Este es un instrumento de planificación que identifica y sistematiza las acciones que se necesitan para que en el año 2030 toda la población del país cuente con un sistema de saneamiento adecuado. Fue aprobado por el decreto número 14 del 2020 y tiene como objetivo coordinar actores y recursos necesarios para lograr el acceso universal de saneamiento y postula específicamente el cambio de paradigma para visualizar la amplitud de soluciones que permitan viabilizar el acceso universal, atendiendo las particularidades de cada situación a lo largo y ancho del país. Ahora, hablando de legislación propiamente tal, no podemos dejar de mencionar que el régimen jurídico de las aguas se centra en el Código de Agua. A pesar de los años que tiene este código, ha logrado ser una norma armónica y completa, imagínense, basada en criterios avanzados para la época y que hasta la actualidad se mantienen actualizados, respondiendo a la gestión integrada del agua. ¿Notan la diferencia con nuestro Código de Aguas? En cuanto al uso de las aguas, el Código establece que el Estado tiene la obligación de promover el uso de las aguas, su conservación y la defensa contra efectos nocivos. Al respecto, el Código de Aguas contempla un concepto de uso amplio, pues tiende siempre a que el aprovechamiento de las aguas sea integral, simultáneo o sucesivo. De este modo, regula los usos comunes legítimos. ¿Qué es esto? Aquellos usos caracterizados por estar abiertos a todos los habitantes, que preexisten al Estado mismo, o sea, son anteriores al Estado y que pueden realizarse en forma directa, sin necesidad de habilitación alguna. ¿En qué se podría traducir esto? Bueno, básicamente que nadie tiene que autorizarte para poder tomar agua. Esto es la base de lo que nosotros hablamos sobre prioridades de uso, ¿ya? Es decir, que tiene que haber un tipo de uso que vaya por sobre el resto de los usos, para que así el consumo humano sea la prioridad y no tengamos lo que pasa hoy, que hay poblaciones completas sin poder consumir agua y hay industrias que sí tienen agua en el mismo territorio. Lo digo que pasa ahora es porque pasa ahora en Chile, como ya sabemos. Un ejemplo de esto que les comentaba es el artículo 63 del Código de Aguas de Uruguay, donde se dispone que todos los habitantes podrán usar las aguas del dominio público para la higiene y bebida humana, la bebida del ganado, la navegación y flotación, el transporte gratuito de personas y bienes, la pesca deportiva, el esparcimiento, siempre que para ello no deriven, extraigan mecánicamente o contaminen las aguas. Pasando al otro tema que abordan nuestras cápsulas,
la materia de género, resulta interesante que, a pesar de que en Uruguay cuenta con una institucionalidad fuerte en temas de género, normas y políticas públicas, no existe ninguna norma en la Constitución que trate temas de género. La más cercana es aquella que garantiza la igualdad, que está dispuesta en el artículo 8, la cual dice que todas las personas son iguales ante la ley, no reconociendo otra distinción entre ellas, sino la de los talentos o las virtudes. Un ejemplo de la institucionalidad fuerte y servicios acordes es el Observatorio de la Violencia Basada en Género hacia las Mujeres, instrumento creado por la Ley 19.580 para el monitoreo, recolección, producción, registro y sistematización permanente de datos sobre la violencia hacia las mujeres, que tiene por finalidad desarrollar un sistema de información permanente que brinde insumos para el diseño, implementación y gestión de políticas, así como para su evaluación. Además, cuentan con una Agenda Nacional de Mujeres Rurales, que nació con el objetivo de construir una agenda en la cual se identificaran las principales necesidades y problemáticas que estas mujeres enfrentan, así como también propuestas para superarlas. ¿Qué es lo que busca? Juntar las organizaciones rurales y las instituciones públicas para así avanzar en la protección de los derechos de estas mujeres. Para esta labor se forman grupos de trabajo en torno a distintas temáticas que afectan a las mujeres rurales. Una de ellas es el acceso a la tierra, respecto del cual se propusieron ideas para generar políticas integrales que actúen sobre los roles atribuidos a las mujeres y hombres, políticas para priorizar el acceso a la tierra de mujeres jóvenes y trabajar en el acceso al trabajo en espacios productivos. Como podrán haberse dado cuenta en estos minutos, hemos tratado de mostrar algunas instituciones, instrumentos, de muchos que hay. No son los únicos, claramente, pero pese a ser muy buenas iniciativas, no suplen la carencia de una declaración de principios en la Constitución, como por ejemplo un artículo sobre paridad, sobre enfoque de género, sobre el derecho humano a una vida sin violencia. Todo esto es básico para una vida en sociedad donde hay mujeres. Es entonces en este punto en que nos quedamos con la sensación de que sigue existiendo una deuda. Muy buenas tardes, bienvenidos todas, todos y todes a un nuevo episodio de Maestras del Agua Latinoamérica. Esta vez nos vamos a probablemente mi destino favorito del mundo mundial, la República Oriental de Uruguay, a las costas de la República Oriental de Uruguay, a Canelones, porque tenemos una gran invitada. Ella es Nancy Espadacín, maestra y politóloga jubilada, pero que sigue trabajando, hizo mucho énfasis en eso. Es luchadora social de toda la vida, como todas las maestras del agua que han pasado por esta entrevista, y es parte de la Comisión de Vecinos y Vecinas en defensa de la Laguna del Cisne y el Solís Chico en su localidad de Canelones, pero también es parte, y por lo que la invitamos para que nos cuente un poquito sobre la Comisión Nacional en Agua, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida de Uruguay, que participó en el proceso del plebiscito donde se reconoció el derecho humano al agua, y vamos a ir conversando un poquito con ella. ¿Cómo estás, Nancy? Bienvenida a Maestras del Agua Latinoamérica. Bien, muchas gracias, Edilín. Estoy muy orgullosa de estar con ustedes y realmente te doy un abrazo grande desde lejos a ti, pero a todas las mujeres chilenas que tanto han luchado. Muchas gracias, lo recibimos con mucho cariño y te mandamos un abrazo de vuelta también, porque esta ha sido una lucha de todas nosotras juntas ahí en esta Latinoamérica patriarcal tan compleja y colonialista que vivimos. Cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que has hecho? Hablabas de que eras una luchadora social de toda la vida. Expláyate un poquito, cuéntanos un poco sobre ti.
Bueno, es una larga vida, ¿viste? Estoy ya pasando los 70, así que imagínate. He sido luchadora social desde muy jovencita, antes de la dictadura militar en el país. Fui perseguida, tuve que irme del país en el exilio en la Argentina, que a los pocos meses otro golpe nos exigió una clandestinidad muy grande, pero seguimos luchando con los trabajadores y trabajadoras argentinas, con las cuales he quedado unida siempre, porque realmente he aprendido muchísimo. Fueron 9 años de mi vida dedicadas a la lucha en la Argentina, en situaciones muy difíciles, con compañeros y amigas y amigos desaparecidos, y nosotros luchando, cuidándonos, a veces con grandes dificultades, pero lo hicimos, y en la medida en que el pueblo uruguayo logró tirar abajo la dictadura, nos vinimos rápidamente en el 84 para seguir la lucha aquí. Pude restituirme en mi cargo de maestra por la lucha de mis compañeras y compañeros. Empecé a trabajar nuevamente en magisterio, en una escuela, en varias escuelas, algunas muy de barrio, muy de zonas carenciadas, y después empecé a acercarme a Montevideo. Hicimos una lucha muy larga, una huelga muy larga, que significó mucho para nosotros en el 89. En esa época estaba dedicada a la lucha esencialmente política, además de sindical, y formamos parte de un núcleo militante pequeño pero principista en defensa de la mujer. Esa parte sería otra historia. Lo importante es que desde el 2000 me ligué a los trabajadores del agua, y en el 2004 logramos, después de una larga lucha, impulsar el plebiscito para definir el derecho humano al agua, que por suerte logramos un éxito extraordinario con el 64,7% de los votos de la ciudadanía. En ese momento, el mismo año, ganó la izquierda tradicional en el país con el 51%. O sea que nosotros logramos una adhesión transversal de todos los partidos políticos, porque la gente lo tomaba como suyo. La defensa del agua era la defensa de la vida, y eso la gente lo comprendió y lo comprende, y nosotros nos llamamos Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, en homenaje a los compañeros bolivianos que en el 2000 habían logrado el triunfo en la Guerra del Agua, que se llaman la Coordinadora en Defensa del Agua y la Vida. Allá fue un aprendizaje muy grande el nuestro con los compañeros bolivianos, porque ellos tiraron abajo a una multinacional, la Bitchell, norteamericana, con una lucha en las calles que nos llenó de admiración. Tocaste muchos temas que nos interesan. De hecho, tuvimos un episodio sobre la Guerra del Agua en Bolivia, estuvimos con una dirigente también. Nos interesa mucho ir conociendo. Nos damos cuenta también con estas entrevistas que Latinoamérica teje historias similares. Quizás los años cambian, pero las relaciones que tenemos con el Estado y con la naturaleza va tejiendo los mismos problemas, y es bueno saber que las organizaciones se reconocen y se conocen y se sienten parte de un movimiento mucho más grande que solo la lucha con un Estado en particular. Así que muchas gracias por eso, por recordarnos ahí a la Guerra del Agua. Y cuéntanos un poco de cómo te empezaste a meter. Nos contaste, hiciste tu carrera sindical, estuviste en escuelas, pero ¿en qué momento haces el tránsito a involucrarte ya de lleno en esta comisión
de Agua y Vida que busca y cómo se va, y qué es lo que va gatillando ese conflicto que termina en Uruguay con un plebiscito exitoso y que, como tú dices, fue mucho más convocante que una elección presidencial, que es muy parecido a lo que nos está pasando ahora. Parece que hay algunos temas que movilizan bastante más que las personas y eso, y que bueno que pase, ¿no? Así es. Sí, Evelyn, mira, la preocupación nuestra venía de lejos, porque veíamos que el proceso del capitalismo a nivel mundial estaba llevando a no solo lo que es predominante, la explotación de hombres y mujeres del mundo entero, sino además un riesgo brutal de perder el lugar donde vivimos, a perder el planeta, ¿verdad? Entonces, esa situación que nosotros sentíamos era muchísimo más urgente en la medida que se estaba aplicando en la década de los 90 todos los planes neoliberales en América Latina en forma brutal. Nuestro país, que tiene una tradición democrática, estatalista muy, muy grande, había intentado defender a muerte todas las empresas estatales. Entonces, que la privatización no llegara a nuestro país de la misma manera que estaba llegando a Bolivia, o que estaba llegando a Chile, o que estaba llegando a Argentina. Entonces, defendíamos las empresas públicas como la garantía de que nosotros íbamos a tener el agua potable que había caracterizado al país. En los 90, el agua no fue la excepción en nuestro país y también intentaron privatizarla. En 1992 aparece en la zona más rica del país, la zona que más se conoce a nivel mundial, el departamento de Maldonado, donde está Punta del Este, fue el primer lugar donde en 1992 aparece la primera privatización, que es con la Suez Lyonés de Sceaux. Y luego era un sector muy pequeño, pero ya te digo, la zona más rica. ¿Por qué es tan importante este detalle? Porque en nuestro país existió desde siempre el subsidio cruzado, que se le llama. Subsidio cruzado es el que significa que no importa en qué lugar se aporta, sino que a todos lados tenía que llegar el agua potable. Entonces, si el dinero aparecía desde Punta del Este, servía para hacer el servicio de agua potable en los pueblos más lejanos. Entonces, que se privatizara Maldonado significaba que el lugar más rico quedaba en las manos de las multinacionales. En el 2000 se intenta nuevamente otra privatización y fue en Uragua, donde estaba la empresa Aguas de Bilbao, que también ligada a las multinacionales. Eran dos pequeñas empresas, pero muy importantes, fundamentalmente por este hecho que yo te comentaba. El sindicato de trabajadores de OCE, que es la empresa estatal, no tuvieron en ese momento la fuerza para evitarlo. Entonces empiezan a definir la necesidad de responder a esto con la gente, porque las multinacionales les interesaba ampliarse a toda la costa, o sea, la zona supuestamente más rica. ¿Se entiende? Entonces, ahí la Comisión Nacional empieza a formarse alrededor, como columna vertebral, los trabajadores y trabajadoras de OCE, que era el organismo estatal. Es un sindicato que asume una tarea de defensa de un derecho de toda la población. Y eso es muy importante porque implicó que quedara muy aislado en esta lucha, y que la única forma de lograr este éxito era ligarse a la gente a nivel territorial, a nivel de los vecinos, a nivel de las organizaciones sociales y políticas. Y entonces la Comisión Nacional tuvo
un éxito muy importante de nuclear en forma muy abierta a distintas organizaciones de distinto tipo, sociales, barriales, territoriales, sindicales, políticas, justamente por la defensa del agua y haciendo comparación a las barbaridades que estaba haciendo las multinacionales en Maldonado, que había multiplicado por 7 el valor del servicio de agua, además de traer aparejado la seca de lagunas, la contaminación con los barros, etcétera, etcétera. Es súper interesante lo que planteas porque tocas puntos bien claves. Uno, que habla mucho de cómo es Uruguay, nomás que es un país que es altamente democrático y eso se nota, que tiene un sindicalismo muy fuerte, donde los empleados públicos defienden el rol del Estado, de las empresas públicas, de una manera bien importante y bien interesante, que es un poco distinto a lo que vemos acá. Acá hay un sistema que ha tendido a la tercerización de los servicios profesionales de los funcionarios públicos, entonces eso impide que se puedan organizar en sindicatos. Hay una gran diferencia de cómo se vincula el movimiento social. Pero quiero hacer un énfasis en lo que planteabas, en cómo se empiezan a vincular con los territorios a propósito de algo muy puntual, porque en Chile hay un prejuicio de que lo privado pareciese que fuese más eficiente, pero tú estás dando una prueba súper clara de que un beneficio público que al ser traspaso privado aumentó 7 veces su valor, muy similar a lo que nos planteaba la dirigencia de Bolivia cuando nos contaba el conflicto y por qué ellos reaccionan, ¿no? ¿Cómo enfrentaron esta situación? ¿Cómo se articularon? ¿Y cómo fue creciendo la comisión? Que tomó un rol súper importante en el desarrollo de enfrentar este conflicto con las autoridades. Una aclaración con respecto a lo anterior que dijiste, porque a veces se habla de la excepcionalidad del Uruguay, ¿verdad? Y realmente tenemos algunas cosas diferentes, pero no tantas. No te imagines que esto es una panacea, porque no lo es. Lamentablemente, para estos análisis tenemos que encontrar siempre el contexto, la historia, ¿verdad? ¿Qué es lo que está predominando en determinado momento y en relación a qué estamos haciendo la comparación? Y en ese sentido tienes toda la razón. Es decir, hay una diferencia grande y el proceso que están haciendo ustedes es para mirar con lupa, para aprender mucho. Porque aquí los éxitos se han logrado en un sentido, tenemos que decirlo, a nivel electoral. Y en ese sentido, la gran diferencia con Bolivia, ¿verdad? La gente en las calles, la lucha, las muertes en las calles, eso para nosotros es un aprendizaje muy grande, porque nosotros pudimos apelar, y tú tienes razón, pudimos apelar a un mecanismo que existe en la Constitución uruguaya, que es la posibilidad de que la población, que los registrados en el padrón electoral, con el 10% de sus firmas, pueden solicitar al Parlamento la realización de un plebiscito, ¿verdad? Algunos dicen que esos son mecanismos de democracia directa. Nosotros pensamos que tienen que ver con la historia. Esto es una opinión personal. Tiene que ver con la historia de nuestro país. Y realmente esa historia democrática hace que estos mecanismos sean vistos como de democracia directa, pero son mecanismos electorales que muchas veces están en el papel, los logramos, pero luego los poderes lo ignoran. Entonces, en ese sentido, es muy importante la pregunta que me haces acerca de qué hicimos y cómo hicimos para nuclear y hacer crecer a la Comisión Nacional. Y te lo puedo sintetizar en 2 cositas. Caminando mucho, hablando con la gente, nucleándonos, organizándonos. En todos lados y en cada lugar se formaban comisiones en defensa del agua. Fíjate que lo hicimos en medio de una campaña electoral, porque el plebiscito se realizaba al unísono que la elección nacional.
Entonces, los partidos políticos estaban preocupados por el voto a sus partidos, incluido la izquierda tradicional del país, que fue la primera vez que ganó la presidencia, así que imagínate la preocupación que estaba. Y nos dejaron hacer... Me huele algo muy parecido. Bueno, tenemos entonces 7 elecciones en este periodo constitucional, entonces evidente que se mezcla, hay intereses electorales, ¿no? La ciudadanía tiene que aprovechar esa instancia, cuando no te quieren decir que no. Exactamente. Exactamente, y además con la gente en la calle, imagínate que ustedes tienen más posibilidades en un sentido. Nosotros íbamos, por ejemplo, a los puestos donde se repartían listas cuyas direcciones políticas no habían hablado del plebiscito, y la gente decía, déjame más, o sea, más papeletas del sí por la reforma constitucional. O sea, nos la pedían. Entonces nosotros recorríamos por los barrios y decíamos, formar comité, íbamos a todas las reuniones habidas y por haber que te puedas imaginar. Íbamos a las reuniones de las iglesias, de todas las iglesias, a las reuniones de todos los partidos, incluidos los nucleamientos de base del partido que ganó las elecciones, que era el Frente Amplio. Unido, discutiendo con todos mientras sus direcciones no hablaban del plebiscito. Pero nos tenían que aceptar en las reuniones. Entonces nosotros planteamos, bueno, acá dependemos de ustedes, dependemos de la gente. Y así fue, es decir, hay una conciencia muy grande en la población de que al agua no, ¿viste? Al agua no la toquen. Ahora, el problema es que nosotros aprendimos en este proceso. Y aprendimos mucho en el sentido que defendíamos la empresa del Estado y el agua, pero que los poderes, el poder económico, el poder político, empieza a maniobrar. Entonces, no se preocupan tanto del agua potable después del proceso, sino que se preocupan dónde tocar las fuentes. Entonces, ahora les interesa las fuentes, o sea, a la inversa de lo que pasó en Chile, según lo que conozco, la privatización de las fuentes empieza ahora. O sea... Es muy interesante porque, de hecho, para allá iba. Luego que quería preguntarte, habían 2 preguntas que me quedan del plebiscito. Una, de cuando estamos hablando de organizaciones, ¿cuántas organizaciones más o menos representaban esta comisión? O cuántas personas, si tienes un número, es interesante porque ustedes son poquitos, pero hemos hablado de un montón de organizaciones, así que me imagino que deben haber estado por todo ese hermoso país. Mira, en el 2004 las reuniones eran de 100, 200, 300 personas como si nada. Y después íbamos a todos los lugares en el país y reuníamos a 50, 60, 100 personas como si nada. Y recorrimos el país, se hizo una recorrida a caballo, por ejemplo, una recorrida que pasaba pueblo a pueblo, y en cada pueblo recibían a los compañeros que venían a caballo. O sea, se hicieron cosas de loco. Yo qué sé, una murga en el carnaval tenía el tema del agua, había hecho un tema del agua. Entonces en cada tablado, en cada reunión, la murga aparecía y cantaba. Los grupos musicales dedicaban de los jóvenes, y entonces hacíamos en el Parque Rodó una gran festival donde los grupos juveniles cantaban todo al servicio del agua. O sea que numéricamente es imposible determinar cuántos éramos. Pero ganaron la batalla cultural, en el fondo, instalaron el tema en todas las dimensiones. Exactamente. Fíjate que nosotros teníamos que explicar una reforma que significaba, primero, cambiar un artículo de la Constitución, no toda la Constitución. Y sin embargo, un artículo había que explicarlo, porque el artículo planteaba declarar derechos humanos fundamentales al agua y al saneamiento. O sea que el agua y el saneamiento debía ser provisto por el Estado, que además debía ser planteado reivindicando fundamentalmente la prioridad del uso humano al agua frente a todos los demás usos. Y además planteaba
que la gestión debía ser sustentable y debía ser solidaria con las generaciones futuras y preservar el ciclo hidrológico como una unidad. O sea que la gente comprendía, tenía que comprender todo esto además, ¿entendés? Que los usuarios y la sociedad civil debían participar en todas las instancias de planificación, de control y de gestión de los recursos hídricos. Que lo mismo debían hacerse de acuerdo a las cuencas hidrográficas. O sea, anteponiendo las razones sociales y económicas, debía tomarse la prestación del servicio de agua. Que toda concesión o permiso que de una u otra manera vulneraba las disposiciones estas, debían dejarse sin efecto. O sea que nosotros estábamos diciendo que se tenían que ir las multinacionales, que se tenían que evitar por todos los medios la producción que llevara a cuestionar y a contaminar las aguas. O sea, estábamos cuestionando todo. El problema fundamental es que nosotros no nos dábamos cuenta la magnitud de esto. Porque al plantearlo, estábamos diciendo que la política nacional de agua debía tomar en cuenta todos estos elementos. ¿Qué pasa con esto? ¿Quiénes estaban dispuestos realmente a llevar esto hasta las últimas consecuencias? La comisión, porque los partidos no se habían despedido. Por el contrario, ganadas las elecciones, en el 31 de octubre del 2004, cuando asume el presidente Vázquez, de la izquierda tradicional uruguaya, del Frente Amplio, el 20 de mayo del 2005, plantea un decreto desde España, donde estaban las multinacionales. Él estaba haciendo un viaje a España y plantea en ese decreto que los contratos iban a respetarse. O sea, nosotros veníamos de ganar el plebiscito y él plantea un decreto que se va a respetar todos los contratos con las multinacionales. El desconcierto fue enorme, imagínate. Había muchos militantes del Frente Amplio dentro de la comisión. Entonces, todo eso significó un debate, una discusión, y nos llevó a plantear a muchos de nosotras y nosotros que la lucha no había terminado con el triunfo del 64,7%, que debíamos mantener la Comisión Nacional para la defensa de lo logrado y para profundizar. Esto trajo muchas consecuencias, como te imaginarás. No, claro, porque es bien interesante lo que planteas, que es una preocupación que en particular la tengo yo, que a diferencia del fútbol, que el premio termina cuando termina el partido, en un continente tan futbolizado, ¿no? Que uno termina el partido, puede celebrar, aquí termina el partido y empieza el trabajo. Exactamente. Porque una cosa es el acuerdo, que nosotros lo vamos a ver en la medida que cuando tengamos el plebiscito de salida de nuestra Constitución, pero ¿qué es lo que va a pasar ahí? ¿Cómo ese acuerdo va a respetar el espíritu de la lucha, de lo que se ha establecido? Y en un segundo nivel, ¿cómo crear un modelo de gestión de agua que responda a los objetivos que tú planteabas? O sea, ser solidario con generaciones futuras. Es súper revolucionario. Y ahí es interesante que nos compartas un poco la experiencia para poder entender qué pasó ahí y cómo está Uruguay hoy en lo que refiere al derecho humano al acceso al agua. Me alegro que compartas estas conclusiones, porque a nosotros nos costó muchísimo llegar a esa conclusión, porque veíamos que todos los grupos políticos se iban de la comisión porque ya habíamos logrado el triunfo. Y nosotros decíamos, no, cuidado, algo va a pasar, el poder no nos va a dejar con este triunfo. Nos van a hacer maniobras o nos van a hacer alguna cosa que implique cuestionar esto. Y así fue. Fíjate que por el cumplimiento del contrato que había planteado el gobierno que asumió
Las dos empresas multinacionales que estaban en Maldonado terminaron en forma amigable. O sea, que en realidad le pagaron para que se fuera. En vez de cobrarle todo lo que habían robado, le pagaron para que se fuera. Entonces, y además tardaron en irse. Fue en el 2006, la última se fue en el 2006, cuando el gobierno definió autorizar la compra del 100% de las acciones de la multinacional. Y entonces la Suez vende ese 60%, pero el 40% restante era de privados uruguayos, nacionales. Y eso quedó hasta ahora, hasta hace unos meses, que se terminó el contrato. O sea, que hicieron cumplir el contrato. ¿Se entiende? No tuvimos la fuerza suficiente para acecharlo antes. Y además, esas empresas se convirtieron en unidades que tienen diferencia con el Estado. ¿Por qué? Porque son públicas, pero con derecho privado. O sea que sus trabajadores no tienen los mismos derechos que los derechos que tienen los trabajadores de OCE. Sin embargo, a la gente le significó un avance espectacular, porque fíjate que lo primero que hacen es bajar el precio de los servicios. Entonces la gente vio de que la multinacional le robaba prácticamente y ahora vuelven a tener un servicio de agua potable medianamente aceptable. ¿Se entiende? Pero ¿qué pasó en todo este tiempo? Y quiero sintetizártelo porque realmente es un poquito triste para nosotros. Fíjate que en todo este tiempo el intento de los gobiernos progresistas fue siempre aceptar la realidad y adaptarse a ella. El problema de lograr el proceso de respeto del agua nos exigió un estar atentos constante de la defensa de los pequeños logros que obteníamos. Lo primero que quiero plantearte es que hay otras formas de privatización, que no es la venta de la empresa pública. Entonces, en ese sentido es que empezamos a tomar la defensa de las fuentes de agua, el uso del suelo. ¿Cómo se hace el uso del suelo? ¿Cómo se hace el uso del agua? Si empezaron a existir en este país producción que antes no existía. Por ejemplo, en los últimos 20, 25 años, la extensión de la forestación. Por ejemplo, en los 20, 25 años, la extensión incalculable de la producción de soja para la importación y alimentar a los cerdos en China. La instalación de las empresas multinacionales de la celulosa, que implicó incluso un enfrentamiento de los gobiernos con Argentina, que hubo un conflicto en la zona donde se instaló la primera planta. Ahora hay una segunda planta y una tercera planta y piensan hacer una cuarta planta de celulosa, y para eso necesitan más y más plantaciones de árboles en una zona de valles llena de ríos, llena de lagunas, llena de arroyos. O sea, que todo nuestro país tiene agua dulce por todos lados, y sin embargo han usado zonas que no son adecuadas para la plantación de árboles, que le crecen en apenas 6, 7 años, cuando en Finlandia o en Suecia necesitan 30. Entonces, claro, vienen aquí y contaminan todo, porque de última nuestro país y nuestro departamento Canelones, que se distinguía por producir alimentos, y no solo alimentos para toda la población, sino para exportar alimentos, hoy día tenemos que estar peleando para que no avance la producción de soja. Y se ha hecho una discusión y tuvimos que juntar firmas y tuvimos que protestar porque querían entrar al departamento de Canelones con todo. Y recién se ha aceptado
que una parte de Canelones esté libre de soja, pero hubo todo un movimiento de vecinos contra la plantación de soja y su extensión. Y ni te imaginas lo que sucede en el interior, tapando zonas que son de valle, de penillanura, como es el país, lleno de árboles que tapan hasta la visión de 1 kilómetro. Sí, pues es un paisaje que se interrumpe, pero que además también va cambiando y que va generando unas externalidades súper fuertes, súper graves, y que generan un empobrecimiento en los territorios que llaman a enriquecer. Entonces es un debate súper complejo, porque además también hay puestos de trabajo involucrados, hay una situación ahí bien dolorosa. Y mi pregunta es, a propósito de que nos comentabas que ahora estabas en una nueva organización, ahí en Canelones, ¿cómo está hoy día el reconocimiento al derecho humano y al saneamiento en Uruguay? ¿Y qué nos recomendarías para este proceso constituyente que estamos iniciando? ¿Qué tenemos que tener clara la ciudadanía y cuál es la experiencia de ustedes a partir de ese precioso plebiscito que legitimó una posición, pero que, como bien manifestabas, no fue la resolución de los problemas, sino que fue ir cambiando de estrategia porque es un problema que no se va a ir? Bien, bueno, desde el 2012, que estamos acá en la zona, que nos mudamos a esta zona, también empezó la plantación de soja alrededor de la Laguna del Cisne, donde hay en el costado está la planta potabilizadora. O sea, imagínate, plantaban soja hasta la orilla de la laguna. O sea, se dio un movimiento, estamos peleando y hay montones de cosas que podría contarte sobre esta pelea, porque fue una extraordinaria participación de la población en defensa de la laguna, donde aprendimos muchísimo de la gente y además logramos que a través de las instituciones, entre comillas, que se crearon a partir de la reforma constitucional, que fueron las comisiones de cuenca. Exigimos la instalación de la comisión de cuenca de la Laguna del Cisne, se logró instalar y se hicieron reuniones donde peleamos como locos y locas para que se defendiera el agua y se echaran a los ojeros de la zona. Lo logramos, eso no fue fácil, fue una lucha larga y muy de enfrentamiento con los poderes económicos. El sojero iba a las reuniones de la Comisión de Cuenca y planteaba que lo que quieren a nosotros es expropiarnos, por ejemplo, y era una discusión de loco, porque nosotros íbamos con la Constitución y la ley y él iba con su derecho privado a defenderlo. O sea que esa pelea fue un aprendizaje enorme para la gente. Nosotros sabíamos que teníamos que estar fuertes porque estamos contra un poder que no era un individuo más todos los que son dueños de la tierra y que dueños de la tierra no son los nacionales, sino también los extranjeros. Hay una extranjerización de la tierra nunca vista en el país, nunca vista en el país. Más del 50% de la tierra uruguaya está extranjerizada. Entonces, imagínate la pelea que dábamos. No era un individuo o dos individuos, sino era toda una política impulsada por el progresismo, porque la mayor cantidad de privatizaciones se dio en los 15 años de gobierno progresista. Imagínate la gente que tantas ilusiones apostaron a eso. Entonces, a esto hay que agregarle que desde el punto de vista político se perdió esas ilusiones, esas esperanzas y ganó hace 2 años el nuevo gobierno, que es un gobierno de derecha tradicional, un gobierno neoliberal clarísimo, que apuesta a la privatización de todo lo que encuentra y hacer del agua una mercancía. Y hay algunas cosas que lamentablemente
le han dado pie a este gobierno para que siga avanzando, que también fueron dadas y fueron definidas en los gobiernos anteriores. Por ejemplo, que también fue un intento fallido, porque había que enfrentarse no a la derecha, sino a los gobiernos progresistas. El gobierno progresista impulsa la reforma de una ley de riego. En esa ley de riego que nosotros decíamos es el ejemplo que se sigue, es el ejemplo de Chile, se plantea derechos de agua, posibilidad de que los propietarios de los terrenos, con todas las facilidades habidas y por haber económicas de los bancos, del Banco República además, puedan hacer embalses para el riego, que si no tienen dinero, que venga una multinacional y le puede hacer el embalse, la presa, que crean un mercado del agua, que el agua va a ser usada por aquellos que paguen, y si es en las altas cuencas, va a perjudicar sin lugar a dudas a los que están en la baja cuenca, porque si no tienen plata para pagar, no van a tener agua para producir. O sea que nosotros tuvimos que discutir esa reforma de la ley de riego, porque no había sido tocada esa ley de riego en lo fundamental, en base a la Constitución, a la reforma de la Constitución. Entonces esa ley fue votada por todos los partidos políticos. Y nosotros iniciamos un proceso a través del sindicato de OCE y de la Comisión Nacional, un proceso para lograr también otro plebiscito. Fíjate tú, otra vez otro plebiscito, para negarnos a esa ley, para derogar esa ley. Que para derogar una ley, se necesita el 25% de los votos, de la firma de la ciudadanía. Para reformar la Constitución, el 10%. Para reformar una ley, el 25%. Y no llegamos. Significaba ganar a todo el mundo para defender el agua y estar en contra de la privatización que impulsaba un gobierno progresista y que estaba avalada por todos los partidos políticos. Qué difícil, ¿te parece, no? A nosotros nos fue muy grande. En Chile llevamos viviendo más de 30 años en esa realidad, querida Nancy. Me parece un escenario muy conocido, muy habitual, que hace que las organizaciones de la sociedad civil tengamos súper claro que podemos hacer acuerdos con partidos políticos, pero que nosotros tenemos la obligación de seguir en función de nuestros objetivos, porque esos no mueren con los acuerdos, ¿no? Es así, tal como lo dices, porque además hemos aprendido mucho de ustedes también. En 2019 tuve la oportunidad de estar en Petorca y ver lo que significó eso. Imagínate, nosotros veníamos de la derrota de esta posibilidad de derogar la ley, que igual seguimos, todos los mecanismos jurídicos que nos puedan avalar, seguimos, ¿viste? Y el contencioso administrativo nos dijo que teníamos razón, pero ahora hay que esperar a la justicia, ¿viste? O sea que en realidad tendríamos que ir a un mecanismo latinoamericano mundial y los poderes están en el mundo entero, todos están defendiendo esto y es difícil si no estamos en las calles. Y entonces ha habido una desmovilización muy grande por confianza y por apostar a gobiernos progresistas. Entonces nosotros, ¿qué podemos decirle nosotros a los chilenos si de ustedes hemos aprendido todo? ¿Qué podemos decirle más que alertas? Tengan en cuenta esta tristeza de ver los retrocesos que estamos teniendo, pero fundamentalmente confiar en las propias fuerzas, en la autoorganización de la gente, la independencia absoluta,
que no los engañen en nada, que tengan previsto la mayor cantidad de cosas, pero sobre todo la independencia política de todas las organizaciones políticas que defienden sus intereses, sus votos. Entonces, esas cosas, nosotros no podemos entrar en los detalles del proceso chileno. Lo que sabemos que lo que están haciendo es un triunfazo en comparación a esa constitución retrógrada que tienen de Pinochet, que cuando nosotros los vemos que están peleando contra eso, y decimos, pero todo lo que ya pelearon, todas las vidas que dieron. Entonces, en ese sentido, vamos a seguir aprendiendo, pero lo que nosotros les pedimos, por favor, es que alertas, y díganselo a la gente con total claridad, muchas alertas y muchos desafíos, y la autoorganización que han obtenido y esa dignidad que han ganado en las calles, no la abandonen nunca. Solo eso es posible de transmitir y serán siempre nuestro ejemplo. Ay, Nancy, con la elocuencia de Nancy, con sus bellas palabras, vamos a terminar esta entrevista. Muchas gracias por compartir tu experiencia, tu tiempo con nosotras. Ahora nosotros siempre le damos un minuto de confianza a nuestras invitadas y les pedimos que nos dejen un regalo. Si nos puedes recomendar alguna artista uruguaya que podamos conocer con alguna canción que te guste. Felices de recibirle y te damos un minuto para que puedas cerrar tu entrevista. Y ahí quieras compartir finalmente. Qué triste, vos sabés que no busqué un ejemplo para traerte. Me vas a matar. No te preocupes, te ayudamos con eso. ¿Sí? Es un regalo, no puedes no recibir. No, yo voy a tratar de mandarte para que compartas con todas las compañeras. Lo que quería decirte es que la lucha nuestra ha demostrado en los últimos tiempos que las mujeres hemos tenido un protagonismo enorme. Me olvidé de comentarte, entre tantas otras luchas, las últimas con las mujeres de la zona en defensa del Solís Chico. Son todas mujeres de campo, mujeres de la zona, son todas amigotas mías y la sororidad se ha demostrado de una manera increíble. Por eso quiero mandarte otro abrazo grandote para ti y para todas las mujeres. Te prometo que una nueva mujer va a ir allí con alguna de las canciones más hermosas que hemos recibido. Y gracias por estar, gracias por luchar. Y arriba, que será, nuestros ojos están con ustedes. Y somos los ojos de ustedes y de tantos que lo han perdido por la criminal represión en ese país. Te quiero mucho ya y nos vemos prontito. Muchas gracias, Nancy. Esperamos conocerte en persona, darte un abrazo, reírnos juntas. Fue un placer tenerte acá. Eres bienvenida cuando tú quieras. Mucho éxito para ustedes en sus luchas. También un abrazo muy grande a todo tu colectivo. Y ahora les dejo con Vengo del Sur, una hermosa canción que compartió con nosotras la artista mapuche Daniela Millaleo. Un abrazo, Daniela, y muchas gracias por ser parte de Maestras nuevamente, ahora en esta segunda temporada. Y sobre todo pedirles a todos, a todes que revisen las redes sociales de Daniela y también las de Maestras del Agua, que nos encuentran en Spotify, en Facebook, en Twitter y también en Instagram, donde les vamos dejando nuestras infografías. Un gran abrazo a todos y aquí escuchamos a Daniela Millaleo. Vengo del sur, donde brota desde el cielo azul profundo un bosque lleno de musgo. Bajo el Pehuen surge la niebla que se baña con las aguas de un manantial
Maestras del Agua es un podcast realizado por el Área de Agua, Género y Ciudadanía de Fundación Nehuenco, en colaboración con la Fundación Heinrich Böll. Este 2021, nuestro equipo está integrado por Evelyn Vicioso Moyano, en coordinación y conducción, María José Gutiérrez Daroch, Eloísa Parra Marín, Victoria Cruz Amigo y Melisa Tapia Araya en el equipo de Agua, Género y Derecho. María José Fierro Ducazú, en Agua y Seguridad Alimentaria. Y Mariana Pinto Nieto, Javiera Parra Leiva y Camila Espinosa Gaete, en Comunicaciones y Postproducción de Sonido.